La Real Sociedad ha cerrado su primer fichaje del verano y se trata de Duje Kaleta Char. Hoy vamos a hablar un poco del jugador croata y de lo que supone su llegada a la Real Sociedad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos rinconeros, a todos los churín que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de Duje Kaleta Char, el primer fichaje de la Real Sociedad este verano y el primer fichaje después de una espera larga, tediosa, que nos ha llevado al mes de agosto y que con el inicio del mes también ha llegado el inicio de las nuevas incorporaciones que arrancan con el central croata. Vamos a hablar un poco de lo que es este fichaje para la Real Sociedad, de lo que supone en términos de plantilla, un poquito hablando de cómo puede encajar en el equipo y cerraré yo también con mis propias conclusiones del fichaje y mi opinión, que bueno, algunos ya la sabéis, pero os la voy a dar al final del vídeo. Bueno, por ir contextualizando un poco lo que viene siendo este futbolista, Duje Kaleta Char, que creo que se pronuncia así, es un central diestro que ha jugado mucho en izquierda últimamente, que tiene 28 años, un perfil de fichaje diferente, ya lo veis, no es el típico joven por explotar que venía fichando la Real últimamente, es croata, internacional absoluto, llega del Olympique de Lyon, con el que tiene contrato hasta 2027, llega cedido con una opción de compra de 3 millones de euros y mide 1,93 según Transfermarkt, o sea, tiene una altura considerable, centímetros que en general le faltaban a la Real, eso es verdad. Valor de mercado de 7 millones de euros en Transfermarkt, aunque va claramente a la baja porque, por ejemplo, le costó 19 kilos al Marsella hace unos añitos después de hacer una gran Europa League con el Salzburgo, eliminando entre otros a la Real Sociedad en 16avos de final, con aquella eliminatoria en la 17-18, en la que los de Eusebio cayeron en a doble partido con el empate en Anoeta y aquella derrota 2-1 en tierras austriacas. Lleva 2 años en el Olympique de Lyon, a bajo nivel, según todos los que le han visto allí, tras otro año desastroso en Southampton, en la Premier, y 4 en Marsella, donde creo que tuvo más nivel, según todos los que dicen, que estos últimos 3 años, pero tampoco sin llegar a destacar como destacó en el Salzburgo. Todo el mundo dice también que ha estado mucho mejor con la selección, en la que juega habitualmente, que con los clubes. Por destacar un poco frases que ha dejado tanto en redes sociales como en un artículo en Noticias de Guipúzcoa, Andrés Onrubia, experto en Liga Francesa, etapa nefasta en Lyon y decepcionante tanto en Marsella como en Lyon. Estas son las frases un poco que ha dicho. El año pasado, ¿qué hizo Duje Kaleta Char? Jugó 33 partidos entre Liga, Europa y Copas con el Lyon, unos 2.500 minutos, es decir, fue medianamente titular, pero no del todo. De hecho, tuvo un tramo en 2025 en el que fue suplente completamente, sobre todo en Ligue 1. Se lo saca de encima también el Lyon porque la Real va a cubrir el sueldo, o probablemente entero, hasta estos momentos no se sabe, pero probablemente entero, y al Lyon le hace falta quitarse dinero con la ruina económica que tiene, que se ha salvado de descender de milagro en el último momento, cuando ya la habían dado por descendido por de términos administrativos y económicos. Y bueno, por hablar un poco de lo que es el jugador, que yo no les he visto demasiado en Francia, pero sí en competiciones europeas a veces, y también sobre todo cuando jugó en Inglaterra o en aquella etapa en el Marsella. Es un central tosco, todo el mundo lo define así, muy alto, muy tosco, que es contundente cuando sale porque arriesga. Yo he visto varias jugadas en las que decide ir hacia adelante cuando le viene un contragolpe y eso es o matar o morir. Puede ser un robo perfecto, puede ser que lesiones al rival, puede ser una roja directa por ser último hombre, puede ser eliminarte de la jugada directamente, puede ser de todo, puede ser de todo. También coincide la mayoría en que tiene buen pie en comparación con lo que venía siendo. He leído, por ejemplo, a Jonathan Soriano, creo que en Diario Vasco, en una entrevista, diciendo que cuando jugaba en Austria, en el Salzburgo, era diferente a todos los demás centrales que se centraban solo en lo defensivo y este pues tenía buen pie, se notaba y destacaba por ello. Y lo que es evidente y lo que deja muy claro, por ejemplo, Anderson Rubia en Noticias de Guipúzcoa es que defiende bien el área, pero que le cuesta muchísimo a campo abierto.
lo que a mí me lleva a cuestionarme cosas en clave Real Sociedad, porque lo que hemos visto de Sergio, lo que puede ser que pueda querer Sergio, lo que relacionado con lo que viene siendo la Real de Imanol también, es un poco defender lejos del área, y por eso me sorprende en algunos aspectos. El fichaje, luego lo voy a valorar del todo, pero lo que es evidente es que este fichaje cambia cosas. ¿Qué cambia? Bueno, evidentemente es una incorporación con poco riesgo, vamos a decir, económico, que suma experiencia y altura a la zaga. Pero lo que hace indudablemente, o sea, esto es una realidad, no es una opinión mía, es aumentar actualmente el overbooking de fichas y posiciones en la plantilla. Ya ha habido en el último partido contra Osasuna varios jugadores sin jugar minutos, que son supuestamente descartes, pero que a los que hay que supuestamente dar salida también, y no es fácil. Va a aumentar aún más ese overbooking, porque hay un jugador más y ya van a ser 5 los centrales de la plantilla. ¿Por qué digo 5? Luego lo cuestionaré en el tramo final de este punto, pero en principio son 5 centrales. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, la primera para mí es sobre Jon Pacheco, que justo fue expulsado el otro día ante Osasuna por una acción en la que se equivoca tras una pérdida mala de Gotti, que no ha terminado de dar el salto Pacheco, es así, que ha sido renovado hasta 2030, recordamos, y que se va a quedar sin sitio, bajo mi punto de vista. No es un central zurdo Duje Caleta Char, por lo que el único zurdo de la plantilla sigue siendo Pacheco en esa demarcación, pero con 5 centrales y siendo objetivamente Zubeldia un central por encima de Pacheco, Aritz siendo uno de los capitanes además y con cierta versatilidad para jugar en varios sitios, con la experiencia que tiene, más la gran joya Jon Martín, que yo creo que ya le ha adelantado claramente a Pacheco en todos los aspectos, en potencial, en presente y en todo, y en confianza del club. La llegada de Caleta Char lo que hace es relegar a Pacheco a un nivel secundario o de ostracismo total, que me parece que o sale cedido o no va a tener minutos prácticamente en ningún momento. O sea, no veo una situación en la que, salvo lesiones constantes, que jugando un partido por semana lo veo más complicado, una situación en la que Pacheco juegue. Y me parece que eso no lo puede permitir la Real, porque si ha renovado hasta 2030 con un salario ya considerable a Pacheco y en el que supuestamente confías, tiene que jugar ya, porque va a cumplir 25 años, tiene que jugar ya 35 partidos de primera división, sí o sí. Entonces, o lo mandas cedido a que los juegue en otro sitio o se los das aquí. Y aquí no los va a tener, porque no los va a tener. Y es evidente. Por lo menos sin estar en Europa no va a tener esa cantidad de partidos. Entonces, para mí, la primera consecuencia del fichaje de Caleta Char es que Pacheco debe salir cedido. Es mi consecuencia, mi opinión, que lo dije también en el vídeo de reconstrucción que hice, que yo no ficharía un central, pero que si fichara un central la Real, daría salida a Pacheco. Y es lo que pienso ahora, que se queda sin sitio. Aunque Sergio Francisco dijese en Japón que no veía necesario que alguien saliera si venía un central, yo no veo una fórmula ahora mismo en la que Pacheco tenga sitio en la Real. Y aunque lo tuviera de cuarto central haciendo un apaño, que luego os comentaré cuál puede ser, es que tampoco tendría demasiado sentido en cuanto a plantillas. Que sea el cuarto central o el quinto de una plantilla que no juega a Europa, ¿no? No le vería demasiado sentido. La segunda consecuencia para mí, y es más relevante porque influye en un jugador que es mejor para el equipo, es Jon Martín. ¿Qué pasa con Jon Martín ahora? Porque creo que todos los realistas, o bueno, no voy a decir todos porque es muy difícil entrar en la mente de todos, pero muchos realistas tenían bastante claro que Jon Martín era titular seguro esta temporada. Porque se lo ha ganado en el tramo final, porque tiene potencial para ello, porque es el momento de desarrollarlo con este pequeño paso atrás de la Real, porque no había tampoco una competencia feroz. Ahora, con la llegada de un fichaje externo, que para algo lo has fichado supuestamente, y la presencia de Zubeldia, que es uno de los capitanes y un central consagrado, pues como poco me parece que es lógico decir que ahora mismo Jon Martín ya no es titular fijo en la Real. Por lo menos fijo. Titular veremos. Para mí tiene que serlo. Y para mí tiene que serlo sí o sí. Caiga quien caiga por delante. O sea, caiga quien caiga. Y mira que soy defensor acérrimo de Zubeldia porque me encanta, porque es un jugador súper válido, porque es un tío que lleva un montón de años con galones, que se ha sabido reinventar, que no ha puesto una mala cara, que da rendimiento, que ha tenido un año muy malo, estamos todos de acuerdo, pero que para mí es un jugador, vamos, básico, y que de hecho creo que en esta pretemporada está jugando ya mejor que lo que estaba jugando la temporada pasada. Pero si la pareja central tiene que ser Jon Martín, Duje Caleta Char, se está sentando Zubeldia. Y si la pareja es Jon Martín, Zubeldia, se está sentando el fichaje que has traído. Entonces, creo que no es una locura decir que Jon Martín ya no es titular fijo. Como mínimo.
el campo dicta la sentencia, Sergio dicta la sentencia, pero ya no es fijo. Y eso para mí son problemas entre comillas. Y la otra consecuencia para mí es ¿qué pasa con Aritz? ¿No? ¿Por qué se hace esto? Hablaba en Radio Marca el otro día con Cuezba y me decía que él creía que Caleta Char llegaba no por Pacheco o por Aritz, sino que llegaba por Traoré, que parece que va a salir al París FC, que todo se acelera porque ya con que el otro día no jugase ni un minuto, pues se ve que puede estar en la rampa de salida. Y que la salida de Traoré más la que se supone que va a pasar con Odriozola, además de dejar espacio a Rupérez, que es muy del gusto de Sergio y que está tirando la puerta abajo, junto a Aramburu, permitiría encajar ahí a Aritz de lateral más un parche de central, lo cual generaría que hubiese espacio para 4 centrales que no fuese Aritz, ¿no? Con lo que os decía antes de Pacheco, John Martín, Caleta Char y Zubeldia, y Aritz de lateral suplente, aunque yo creo que esto no se sostiene porque creo que si tiene que poner un lateral Sergio Francisco y no es Aramburu, por lo que sea, va a ser Rupérez. O sea, no va a ser Aritz, porque no me encajan con lo que quiere de los laterales Sergio Francisco Aritz. Para otro caso quizás sí. Para un día en concreto que necesites quizá un lateral que sea más central para poder hacer una línea de 3 en salida de balón y lanzar al otro carril y que tienes un extremo puro, bueno, podría ser, ¿no? Y por eso creo que se puede quedar. Pero yo creo que si hay minutos para un lateral que no sea Aramburu, van a ser para Rupérez viendo lo que estoy viendo ahora mismo. Entonces, estas son las consecuencias, que cambia cosas en la defensa, inevitablemente. Pensemos lo que pensemos, nos guste más o menos quien sea el fichaje o quien sea, eso pasa. Dicho todo esto, sus características, la información del fichaje, su pasado, lo que puede cambiar en la Real, y sin hacer un analizando exhaustivo como otras veces, porque no he encontrado a alguien que me pueda ayudar a ello, mi opinión del fichaje es la siguiente. Ya os dije que yo no ficharía un central y lo mantengo, por tanto me parece un fichaje innecesario a priori, vamos a decirlo. Luego me puede cerrar la boca porque puede ser un gran jugador y puede haber encontrado la dirección deportiva de la Real algo que puede explotar en la Real que no lo haya hecho en otros equipos y que por eso es un gran fichaje. Me parece un fichaje de poco riesgo, eso sí, en lo económico, porque es una cesión, probablemente con un salario normalito. Y una opción de compra de 3 millones que si sale bien te lo puedes llevar por muy poco dinero y si no, simplemente lo dejas ir y punto. Pero me parece que en lo deportivo y en lo de planificar y en la formación sí que tiene riesgos, porque le estás tapando completamente a jugadores, lo que os estoy diciendo. Le vas a quitar minutos a John Martín, porque se los vas a quitar de alguna manera, aunque sea titular John Martín, va a jugar menos, porque va a tener un tío así. Se los vas a quitar a un capitán como Zubeldia, que tiene que recuperar su mejor nivel esta temporada. Se los vas a quitar a Pacheco, que no los va a tener directamente, yo creo, salvo sorpresón. Y cambia cosas, o sea, cambia cosas en la defensa. Entonces, para mí, tiene riesgos en ese aspecto, no en el otro. Luego, me genera dudas su encaje en la Real que yo creo que va a ser y que quiero que sea también. En esa Real que va hacia adelante, que tiene que correr quizá hacia atrás en algún momento. Es verdad que para ese balón parado que tiene la Real mejorado con el nuevo cuerpo técnico, para ese ganar centímetros para los duelos también, pues ahí va a ser importante. Yo creo que puede aportar, pero a priori me sorprende que la Real fiche un central y que encima el que termina fichando no sea un central zurdo. O sea, me parece un fichaje que es evidente que no era el plan A, ni mucho menos de la Real. Me parece a mí, ni el A ni probablemente el B. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Entonces, dejadme en comentarios lo que pensáis vosotros del fichaje, de lo que he comentado yo, de lo que puede influir, de lo que no en la plantilla, de lo que veis y lo que no, de cuál sería vuestra pareja de centrales titular sin haber visto a Caleta Char. Ya dentro de unas semanas, cuando lo veamos, pues comentaremos a ver qué nos parece. Yo digo, ojalá rinda bien y lo haga bien, porque evidentemente no le quieren desear mal a nadie que venga a la Real y no tiene ninguna culpa, vamos. Pero a mí me parece un fichaje un poco raro. Y que sea el primero encima de la plantilla me parece aún más raro. Porque es evidente que no es una necesidad, a mi juicio, no es la necesidad más grande que puede tener la plantilla, ni de lejos. Una plantilla que ya os digo que en general me parece completa. Os lo dije el otro día, que yo en general no ficharía demasiado. Incluso tampoco me sorprendería no fichar nada, aunque sea demasiado radical. Algo sí probablemente, un 8, que yo creo que es lo que más falta en el equipo. O un extremo si se va a Becker, pero un central que sea el primer fichaje y que sea este tipo de central a estas alturas y que
Cima no sea zurdo, me genera dudas. A priori me genera dudas. Veremos cómo sale. Ya os digo, confío en que Sergio Francisco le haga funcionar a él, también al resto de centrales. Yo quiero que juegue John Martín, lo demás casi que me da igual. Pero vamos viendo, vamos viendo. Si os ha gustado, dejad un like, un comentario. Ya sabéis que me ayudáis mucho con la nueva función abajo de hypear, que lo tenéis ahí cerca de los comentarios, que me da como puntos y lo posiciona mejor en YouTube. Podéis darle a la suscripción para seguir creciendo, que vamos como aviones. Es una auténtica locura lo de este verano, os lo digo de verdad. También es verdad que llevo un ritmo de vídeos subidos que va a ser difícilmente sostenible durante el año, pero por lo menos en verano lo estoy gozando y espero que lo estéis gozando vosotros. Y nada, dejadme en comentarios lo que pensáis y nos vemos en la próxima. Hasta otra.